Y sucedió en una tarde cualquiera, cuando las multitudes se habían sentado a la orilla del mar y el maestro, viendo que eran demasiados, subió a una barca y desde allí comenzó a hablarles, no con doctrinas complejas ni discursos largos, sino con historias tan simples que incluso un niño podía entenderlas, y sin embargo tan profundas que los sabios no podían agotarlas. Y en ese momento, mientras el sol descendía sobre las aguas de Galilea, Jesús pronunció una frase que cambiaría para siempre la manera en que el reino sería comprendido, porque dijo que un sembrador salió a sembrar, y que parte de la semilla cayó junto al camino, otra en pedregales, otra entre espinos, y otra en buena tierra. Y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación, porque no todos entendieron, pero los que entendieron jamás volvieron a ser los mismos, porque cada parábola escondía una llave, una puerta, una advertencia y una invitación. Y ese día no solo se habló de semillas, sino de juicios, de lámparas, de banquetes, de redes, de tesoros, de lágrimas, de renuncias, de clamor, de vestiduras, de llamamientos, de separación y de redención. Y hoy, siglos después, esas mismas parábolas siguen abiertas, como si fueran ventanas que dan al cielo, y cada una guarda un significado que muchos aún no han descubierto, y no porque esté oculto a propósito, sino porque solo los que tienen oídos espirituales pueden oír lo que el Espíritu sigue diciendo a través de ellas. Y este video es un viaje por esas parábolas, una exploración profunda y fiel de lo que realmente quiso decir el Hijo del Hombre cuando habló en misterio a las multitudes y reveló el corazón del reino a los que le amaban. Y tal vez tú también te has preguntado, ¿qué quiso decir Jesús con eso de que muchos serían llamados, pero pocos escogidos? ¿O qué significa que alguien pueda estar dentro y aún así ser echado fuera? ¿O por qué el reino comienza con algo tan pequeño como una semilla y termina con una red que lo atrapa todo? Y por eso estás aquí, porque hay algo dentro de ti que sabe que esas parábolas no fueron escritas solo para leerlas, sino para vivirlas. Entonces dime, ¿qué parábola te ha hablado más profundamente? Déjala en los comentarios y escribe, esa semilla ya cayó en mí, para que sepamos que no estás aquí solo de paso, sino porque algo del reino ya está brotando en ti. Quédate y descubramos juntos los significados ocultos en las parábolas de la Biblia. Capítulo 1. El sembrador salió a sembrar entre espinos y pedregales. Y aquel día el maestro salió de la casa y se sentó junto al mar de Galilea, y se reunió con él una gran multitud de hombres, mujeres y niños de diferentes aldeas y ciudades cercanas, y por causa del gentío subió a una barca y se sentó mientras toda la multitud estaba en pie en la orilla, y el viento marino soplaba suavemente y las olas acariciaban la madera de la embarcación. Y fue entonces cuando el Hijo del Hombre alzó su voz y comenzó a hablarles por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Mas salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, y parte cayó en buena tierra, y dio fruto cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30, por uno el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando los discípulos se acercaron a él, y le preguntaron por qué les hablaba en parábolas, el maestro les respondió: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice: de oído oiréis y no entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,
y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron oír. Pues vosotros, la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y así habló el Señor, revelando los secretos del reino con palabras que resonaban en la arena y entre los corazones de quienes estaban presentes, y muchos de ellos miraban al suelo, preguntándose qué clase de tierra eran ellos, y si la semilla del reino había hallado raíz verdadera en su interior, o si el enemigo había ya devorado lo sembrado en sus corazones. Y algunos recordaban los caminos polvorientos que habían pisado en su juventud, donde la semilla parecía desaparecer, sin dejar rastro, y otros pensaban en los momentos en que recibieron con gozo la palabra más. Pronto llegaron las pruebas y la persecución, y sintieron que sus raíces no eran profundas, y no pudieron resistir, y otros aún meditaban en los muchos espinos de sus vidas. El afán del trabajo, el deseo de riquezas, la preocupación por el mañana, y se preguntaban si esos espinos no estaban ahogando el crecimiento del reino dentro de ellos. Y el maestro, con ojos compasivos, los miraba, sabiendo que solo el que tiene oídos para oír podrá entender, y que el corazón que anhela al Creador será ablandado por su misericordia y preparado por su espíritu para recibir la semilla eterna, porque no era una enseñanza para entendidos ni un misterio reservado a los sabios de este siglo, sino un llamado vivo a despertar y volver el rostro hacia Yahvé, con humildad y temblor, porque así como la tierra no puede darse profundidad a sí misma, así también el hombre no puede salvar su alma por su propio esfuerzo, sino que necesita del labrador celestial que rompe el suelo duro y arranca las piedras y arranca los espinos y prepara el surco y cubre la semilla con esperanza, porque solo Él da el crecimiento. Y así la parábola se convertía en espejo y en espada, mostrando el estado real del corazón delante del Altísimo, y separando a los que oían con ligereza de los que buscaban con anhelo eterno. Y fue en ese momento cuando algunos de los oyentes se miraron unos a otros y comprendieron que aquel hombre en la barca no hablaba como los escribas ni como los fariseos, sino como uno que tiene autoridad, y que sus palabras penetraban el alma y la dividían como espada de dos filos. Y mientras el sol descendía sobre el lago y las sombras de la tarde se alargaban, el maestro seguía enseñando otras parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron los siervos del padre de familia, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella. El trigo dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega,
Yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y así hablaba el Maestro a la multitud, desvelando los misterios del reino con comparaciones que ocultaban y revelaban a la vez, según la disposición del corazón de cada oyente. Porque aquel que deseaba conocer más, se acercaba después, en lo secreto, y preguntaba y recibía luz, mientras que el indiferente se iba sin entender, y su corazón quedaba aún más endurecido. Y por eso el que tiene se le dará, y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Porque no es el oído natural lo que capta la palabra, sino el oído del alma que se humilla ante Yahvé. Y reconoce su necesidad, y muchos de los discípulos comenzaron a entender que las parábolas no eran historias para entretener, ni discursos adornados, sino flechas divinas dirigidas al centro del alma para provocar quebrantamiento, despertar y decisión. Porque toda semilla sembrada exige una respuesta. Y el reino de los cielos no es para los tibios, ni para los que posponen, sino para los que con temor y temblor dicen: hágase en mí, según tu voluntad. Y así los que estaban presentes aquel día comenzaron a esparcirse por los caminos con la semilla en su interior y con preguntas ardientes en sus corazones, y algunos lloraban por haber sido caminos duros, otros por haber sido pedregales, otros por los espinos que aún debían cortar, pero todos sabían que habían oído la voz de Dios y que el sembrador había salido a sembrar, y que su palabra no volvería vacía, sino que haría lo que él quería y sería prosperada en aquello para lo que fue enviada. Y mientras el cielo se tornaba en tonos dorados, y el Maestro permanecía en silencio en la barca, los discípulos se acercaron de nuevo. Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esa última palabra resonó como un eco en las almas presentes, marcando el inicio de una transformación que ya no se detendría, porque el sembrador había salido a sembrar, y no volvería hasta ver su campo lleno de fruto eterno. Y así el relato no concluye, sino que da paso al siguiente misterio del reino, aquel en que la cizaña aún permanece creciendo entre el trigo, aguardando el tiempo de la siega, porque el juicio no es del hombre, sino de Dios, y solo Él conoce la diferencia entre lo sembrado por su espíritu y lo sembrado por el enemigo. Y mientras las raíces se entrelazan bajo tierra, el cielo observa en silencio, aguardando el día en que todo será revelado y separado por la mano justa del Altísimo, que no dormita ni se fatiga, y cuya palabra permanece para siempre como espada que penetra, y semilla que da vida y luz. Capítulo 2. El llanto del trigo entre la cizaña del mundo. Y fue entonces cuando el Maestro se levantó de la barca, y entró en casa, y sus discípulos se acercaron a él, diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él les respondió diciendo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y así les fue revelado. Solo el rostro de la parábola, sino la sombra profética de los tiempos finales, cuando la cizaña y el trigo, que crecían juntos desde la siembra en el campo del mundo, serían por fin separados según lo oculto de sus raíces y la verdad de sus frutos. Porque desde el principio el sembrador, lanzado su buena semilla con amor eterno y propósito santo. Pero el enemigo vino de noche, mientras los hombres dormían, y sembró cizaña, no en otro campo sino en el mismo, y con sutileza y engaño infiltró la maldad donde había sido sembrada la verdad, y por eso crecen juntos el justo y el impío, la verdad y el error, la pureza y el veneno. Y por eso muchos se preguntan por qué Dios permite que la maldad prospere, y por qué los hijos del reino son oprimidos y despreciados, y por qué el mundo parece no distinguir entre el trigo dorado que se inclina por el viento del espíritu y la cizaña, erguida y dura, que no dobla su cerviz ante la voz del Altísimo. Pero el maestro no se apresura, porque sabe que arrancar la cizaña ahora pondría en riesgo al trigo, porque muchas raíces están entrelazadas bajo tierra, y solo él puede separar sin herir al justo. Y mientras tanto el campo sigue creciendo bajo el sol y la lluvia, con lágrimas del cielo y polvo de la tierra, mientras el trigo llora en secreto, anhelando el día de la redención, sabiendo que aunque esté rodeado por la cizaña, no pertenece a ella, porque su semilla es distinta, fue sembrado por el Hijo del Hombre, y lleva en sí la marca del reino, y su fruto aunque aún pequeño será recogido en gloria y no en vergüenza. Y por eso el trigo no odia a la cizaña, ni la arranca ni la maldice, porque sabe que el juicio es de Yahvé y no del hombre. Y mientras tanto permanece en la tierra sufriendo, pero firme llorando, pero fructificando callado pero vivo, y así crecen juntos los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, hasta el día señalado en los cielos, cuando los ángeles serán enviados con hoces de fuego y manos santas, y recogerán primero la cizaña y la atarán en manojos y la echarán en el horno eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes, y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. No porque hayan sido fuertes, sino porque fueron fieles, no porque no cayeron, sino porque nunca dejaron de levantarse, no porque no lloraron, sino porque lloraron en la presencia del que recoge las lágrimas en su redoma. Y el maestro, al explicar esta parábola, no mostraba solo el fin del siglo, sino el dolor presente de cada alma justa que vive entre impíos, sin ser impía que habita entre tinieblas, pero no se corrompe, que vive entre burladores, pero no suelta la fe. Y así fue desde el principio, cuando Abel ofreció su sacrificio con corazón recto, mientras su hermano Caín maquinaba muerte. Y cuando Noé caminaba con Dios en una generación perversa, y cuando Lot se angustiaba en Sodoma por la conducta nefanda de los impíos, y cuando los profetas eran perseguidos por hablar verdad entre un pueblo de labios mentirosos, y cuando Jeremías lloraba por la Jerusalén que no quería oír, y cuando Elías se sentía solo entre los profetas de Baal, y clamaba diciendo: solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela, y cuando el mismo Hijo del Hombre fue rechazado por los suyos y odiado sin causa y crucificado por la cizaña religiosa que no soportó la luz. Y así ha sido en cada siglo y en cada tierra donde el trigo ha sido sembrado entre espinas, entre piedras y entre enemigos que no duermen. Y aún así ha crecido, porque su fuerza no está en sí mismo, sino en la palabra que lo hizo brotar, y en la promesa que lo sostiene, y en el Espíritu que lo riega. Y cada lágrima que ha derramado es recogida por el Señor del campo, que no olvida ni una sola espiga, ni una sola raíz, ni un solo gemido del justo. Y el trigo, aunque parezca débil, es fuerte, porque ha aprendido a inclinarse en la tormenta, a soportar la sequía, a esperar la siega, y sabe que su día viene,
y que no quedará mezclado con la cizaña para siempre, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él. Entonces separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me vestisteis, enfermo, y me visitasteis en la cárcel, y vinisteis a mí. Y entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y él les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esa será la siega, la gran separación, la respuesta del cielo a todas las preguntas que el trigo se ha hecho en medio de la cizaña, porque entonces será vindicado su llanto, su soledad, su obediencia y su fe, y entonces sabrá que no fue en vano haber soportado entre quienes no temían a Dios ni respetaban su palabra, y entonces verá que aquel que sembró la buena semilla nunca lo dejó, y que la siega no vino tarde sino en el tiempo exacto determinado por el Padre. Porque la paciencia de Dios es salvación y su juicio es justo, y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y así el trigo se regocijará, y la cizaña será destruida, y el campo será limpio y nuevo, y el reino se manifestará sin sombra, sin mezcla, sin engaño, y el sol de justicia alumbrará a los que temen su nombre, y saldrán y saltarán como becerros de la manada, y serán libres de toda opresión y de toda mentira, y el nombre de Yahvé será uno, y su gloria llenará la tierra, como las aguas cubren el mar, y el trigo que lloró entre la cizaña cantará en los campos del cielo, y su voz no será más acallada, ni perseguida, ni ridiculizada, sino que será corona de alabanza en la mano del Señor Dios de los ejércitos, y todo ojo verá, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y así el trigo entenderá por qué fue necesario sufrir y esperar, y permanecer y callar y creer, porque todo ha sido parte del misterio del reino que crece entre la cizaña. Pero no pertenece a ella, y aunque parezca mezclado, nunca lo estuvo, porque su raíz es celestial, y su fruto eterno, y su destino glorioso. Y así continúa la historia del reino, que aún no ha concluido, porque aún hay trigo en crecimiento y cizaña en expansión, y el juicio no ha venido todavía, pero viene, y el Hijo del Hombre no tarda, y los ángeles afilan ya sus hoces, y el campo murmura bajo el sol con una promesa viva y una advertencia solemne, porque el que tiene oídos para oír oiga. Capítulo 3. La semilla de mostaza y el secreto del crecimiento invisible. Y volvió el maestro a enseñar a la multitud en parábolas junto al mar, mientras los discípulos se sentaban a sus pies. Y los rostros del pueblo estaban atentos como la tierra que se abre al rocío, y el calor del día iba elevando una neblina sobre los campos, mientras la voz del Hijo del Hombre atravesaba el aire como una semilla enviada desde el cielo, y dijo a los que le escuchaban: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y con esas palabras encendió en sus oyentes una visión escondida que no todos podían comprender. Pues aunque les hablaba de una semilla minúscula, les revelaba en secreto el misterio del reino, invisible, que no empieza con truenos ni con poder humano, sino con algo casi imperceptible a los ojos del mundo. Una palabra sembrada, una verdad despreciada, una fe que nace en lo profundo del alma, sin estruendo, sin alarde, sin forma y sin hermosura,
pero viva, porque había sido plantada por él mismo. Dios, y en el tiempo señalado brotaba y se levantaba hasta hacerse árbol, y muchos miraban en derredor, y pensaban en la semilla de mostaza que conocían en sus campos y jardines pequeña, como una mota de polvo frágil ante el viento, y casi irrelevante ante los ojos apresurados, y entonces comprendían que el reino del que hablaba Jesús no era como los reinos de este mundo, llenos de ejércitos y edificios, ni como los gobiernos de los hombres fundados en poder y violencia, sino como un secreto que crece en silencio, una obra de Dios que avanza mientras el mundo duerme, un crecimiento que no depende del aplauso de las multitudes ni del reconocimiento de los sabios, sino de la fidelidad del que siembra y de la obediencia de la tierra que recibe. Y algunos recordaban las palabras antiguas de los profetas que decían: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé. De los ejércitos y otros pensaban en cómo el mismo Mesías había venido sin majestad ni honra, y había sido como renuevo tierno, como raíz de tierra, seca, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y experimentado en quebranto, y como aún así. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y esa luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, porque aunque era la semilla más pequeña, tenía en sí la plenitud del reino eterno. Y los que estaban atentos comenzaron a entender que la obra de Dios no siempre se ve ni siempre se reconoce, pero nunca se detiene, y que su poder se manifiesta en lo débil, lo sencillo, lo escondido, y que lo que el mundo desprecia, Dios escoge para avergonzar lo fuerte. Y en ese momento la parábola se volvió espejo y desafío para cada alma que la oía, porque no bastaba con admirar el crecimiento del árbol, había que preguntarse si la semilla había sido sembrada en su corazón, si había brotado, si estaba creciendo, o si había sido ignorada o despreciada, como cosa sin valor. Y los discípulos recordaban cómo había comenzado todo con un llamado junto al mar de Galilea, con hombres comunes, con redes rotas, con preguntas sin respuesta, con corazones confundidos, y ahora veían cómo la palabra sembrada por el Maestro había comenzado a dar fruto, aunque no en multitudes ni en templos, sino en vidas transformadas, en decisiones ocultas, en actos de fe que nadie más veía. Y así es el reino del cielo, como el grano de mostaza, pequeño en apariencia, pero destinado a lo grande, no por su tamaño, sino por su origen, porque viene de Dios. Y los que le escuchaban pensaban también en las aves del cielo que venían a anidar en sus ramas, y entendían que no se trataba solo de crecimiento personal, sino de refugio para otros, de hospitalidad espiritual, de ser árbol donde otros pudieran hallar descanso y sombra. Y algunos lloraban al darse cuenta de que habían despreciado la semilla por su tamaño, por su debilidad aparente, por no ver resultados rápidos, por no entender que el reino crece en otra dimensión, y no según la lógica de este mundo. Y el Maestro los miraba en silencio, sabiendo que muchos de ellos un día serían árboles en cuyos brazos descansarían pueblos enteros, y que la palabra que ahora parecía débil daría fruto en generaciones futuras, porque el reino no es efímero, ni superficial, sino eterno y profundo, como la raíz de justicia plantada junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y por eso no se desespera el sembrador, cuando no ve el brote, ni se impacienta, cuando la tierra tarda en abrirse, porque sabe que lo sembrado de Dios no se pierde, y que lo que el Espíritu ha comenzado, lo perfeccionará hasta el día de Cristo. Y mientras hablaba aún a la multitud, el Maestro dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado, y con ello revelaba de nuevo el misterio de lo invisible que obra desde adentro.
no con ruido, sino con poder que transforma lo entero y cambia su naturaleza. Y muchos no entendían que al igual que la levadura penetra y cambia la masa, la palabra del reino, cuando entra en el corazón no lo deja igual, sino que lo cambia por completo y lo levanta y lo transforma desde lo profundo. Y por eso algunos rechazaban la levadura del reino, porque no querían ser cambiados, sino solo bendecidos, y no buscaban transformación, sino consuelo sin renuncia. Pero el reino no es un adorno ni un accesorio, sino una levadura que lo cambia todo, una semilla que crece hasta dominar el campo, una palabra que al ser recibida quema y sana destruye, y edifica derriba fortalezas y levanta vidas, y por eso los profetas de antaño temblaban al oír la voz del Altísimo, y decían: «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Yahvé de los ejércitos». Y por eso Jeremías decía: «Tu palabra fue hallada, y la comí, y fue a mí por gozo y por alegría de mi corazón. Pero también fuego en mis huesos, y por eso Ezequiel comió el rollo, y lo halló dulce en su boca, pero lleno de juicio». Y por eso Jesús enseñaba en parábolas, no para ocultar, sino para revelar a los que verdaderamente buscan, a los que tienen oídos, para oír, a los que están dispuestos a ser transformados, y no solo informados, porque la verdad del reino no se discute, se recibe, y la semilla de mostaza no se explica, se siembra y crece, y el que cree verá su fruto, aunque ahora no vea nada, aunque parezca que nada cambia, aunque todo a su alrededor le diga que es en vano, porque el reino es como la semilla que duerme en la tierra y pasa tiempo sin ser vista, pero un día rompe la cáscara y sale con fuerza, y se alza y desafía los cielos. Y el que sembró con lágrimas recogerá con regocijo, y el que creyó sin ver verá lo eterno manifestado. Y así continuaba el maestro, enseñando no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe no estuviera fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y los que le oían sentían que sus corazones ardían dentro de ellos, como los discípulos en el camino a Emaús. Y aunque muchos no comprendían, sabían que estaban ante una semilla eterna, y otros guardaban las palabras en su interior, como María, que meditaba en su corazón, y sabían que aunque pequeñas esas parábolas, tenían la llave del reino, y que quien las entendiera no solo vería a Dios, sino que caminaría con Él, porque el reino se acerca, no con señales visibles, sino con una semilla en el corazón que lo transforma todo, y cuando esa semilla madura, trae fruto de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y aunque el mundo la ignore, el cielo la celebra, y aunque los hombres la despreciaron, el trono la espera, y el tiempo de la cosecha se acerca. Y el árbol que brotó de una semilla despreciada se alzará para siempre en el huerto de Dios. Capítulo 4. El tesoro escondido y la renuncia del hombre verdadero. Y otra vez el maestro abrió su boca y enseñó diciendo: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló y lo escondió, y de gozo por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y mientras pronunciaba estas palabras, su voz se volvió más serena y más profunda, como quien revela el secreto más íntimo del corazón del reino. Porque ya había hablado de la semilla que cae en buena tierra, y da fruto, del trigo que llora entre la cizaña, del grano de mostaza, que crece en silencio, y de la levadura que transforma la masa. Pero ahora se detenía en una escena sencilla, casi invisible. Un hombre caminando por un campo, un hallazgo accidental, una decisión radical, y un acto definitivo, y muchos que le oían eran hombres del campo, y conocían bien la tierra, sabían que a veces las piedras esconden raíces, y que las raíces esconden agua, y que el suelo puede contener riquezas que no se ven, y por eso escuchaban con atención, pero también con desconcierto,
porque ¿qué clase de tesoro es este que se halla y se esconde otra vez? ¿Y qué clase de gozo puede llevar a un hombre a vender todo lo que tiene y por qué comprar un campo entero solo por lo que está debajo de su superficie? Y el maestro los miraba con ojos ardientes, sabiendo que no todos entenderían, que no todos estaban preparados para oír. Que el reino no es algo que se puede tener sin entrega, ni algo que se recibe sin renuncia, que no es un objeto más en la lista de posesiones del alma, sino la única posesión verdadera, y que hallarlo lo cambia todo. Porque lo que se halla en ese campo no es una idea, ni una emoción, ni una mejora de vida, sino la misma presencia del Dios viviente. El reino de los cielos con toda su gloria escondido a plena vista, oculto entre la rutina de los días, entre las piedras del camino, entre las palabras del Evangelio, entre las lágrimas de un profeta, entre la obediencia silenciosa de un justo, entre las páginas de la ley, entre los pasos del Mesías en la tierra, entre el polvo de las aldeas y las oraciones de los perseguidos. Cuando el hombre lo halla, no grita ni proclama ni exige, sino que lo vuelve a esconder, y va y vende todo lo que tiene y compra el campo, y en ese gesto está la llave del reino, porque el gozo del hallazgo es tan inmenso que eclipsa todo lo demás, y lo que antes parecía valioso, ahora se ve como pérdida, y lo que antes ocupaba el alma ahora se deja atrás con decisión y con urgencia. Porque no se puede tener el tesoro sin el campo, no se puede tener la gloria sin la cruz, no se puede tener al rey sin el reino entero, y comprar el campo es aceptar el precio de la obediencia, aceptar la renuncia a lo propio, dejar padre y madre, dejar casa y heredad, dejar seguridad y planes humanos, dejar el yo y tomar la cruz, y seguirle. Y aunque el campo parezca árido y lleno de espinos, aunque parezca inútil y despreciado, el que ha hallado el tesoro sabe lo que hay en él, y no lo duda, y no lo posterga, y no lo negocia, sino que lo hace con gozo, no con pesar, no con tristeza, sino con una alegría que brota del Espíritu. Porque ha visto lo invisible, ha encontrado lo eterno, ha hallado la perla de gran precio, y su vida ya no es suya, porque fue comprada por un precio, y ese precio es todo, y ese todo lo da con gozo. Y así era desde los días antiguos, cuando Abraham dejó su tierra y su parentela, para ir a una tierra que no conocía, solo porque oyó una voz y creyó que el que hablaba era fiel. Y cuando Moisés dejó la casa de Faraón, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, y cuando Eliseo dejó los bueyes y el arado y corrió tras Elías, y cuando los discípulos dejaron las redes y las barcas y le siguieron, y cuando Pablo dijo: cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y cuando Esteban miró los cielos abiertos, y no temió las piedras, y cuando los mártires del principio fueron a la hoguera cantando himnos, porque sabían que el tesoro que habían hallado ningún ladrón podía robarlo, ningún fuego podía consumirlo, ninguna tumba podía retenerlo, y en ese campo comprado con gozo está la perla de la verdad, el rostro del amado, la comunión del Espíritu, la vida eterna, y por eso el reino no puede ser entendido por los que quieren conservar todo lo demás, ni puede ser poseído por los que no están dispuestos a dejar sus posesiones, ni puede ser vivido por los que no aceptan el precio del campo, porque el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser discípulo, y el que pone su mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Y así el maestro hablaba, y sus palabras se clavaban en los corazones como arado que rompe la tierra dura, y algunos lloraban porque sabían que habían despreciado el tesoro por no querer soltar el campo que ya poseían, por temor a perder lo que era suyo, sin entender que nada era suyo, y que lo suyo era muerte y polvo,
y otros temblaban porque sentían que habían hallado el tesoro, pero no se atrevían a vender todo lo demás y querían tener el reino sin perder sus planes, sin soltar sus ídolos, sin romper con lo viejo, y se iban tristes como el joven rico que amaba la ley, pero no pudo amar al Señor de la ley, y el maestro los dejaba ir, porque el reino no se fuerza, no se impone, solo se ofrece y se revela, y se espera, y el que lo halla no puede permanecer igual, porque el hallazgo lo hiere de gozo, lo traspasa de gloria, lo marca con fuego, y lo obliga a elegir, y el que elige no mira atrás, y aunque el campo tenga espinas y desierto, y piedras, y rechazo y persecución y cruz, lo compra porque sabe lo que hay en él. Y no hay comparación entre las aflicciones del tiempo presente y la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y así continuaba el maestro sembrando tesoros en el alma de los que podían ver y escondiendo gloria bajo tierra para que solo los que aman la verdad la encuentren y solo los que estén dispuestos a renunciar a todo puedan entrar porque el reino es como un tesoro escondido. Y solo se revela a los que buscan con todo el corazón y no se detiene en los que preguntan, sino en los que hacen, y no se queda con los que oyen, sino con los que venden todo con gozo, y lo compran con fe, y así sigue aún hoy escondido en el campo de la Escritura, en el campo del quebrantamiento, en el campo de la obediencia, en el campo de la renuncia, en el campo del servicio, en el campo del altar, donde el hombre deja todo, y solo encuentra al Dios vivo, y ese encuentro no tiene precio, porque es el principio de la eternidad en el alma. Capítulo 5. El buen samaritano y el quebranto del corazón religioso. Y aconteció que un intérprete de la ley se levantó para tentar al maestro, diciendo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y fue entonces cuando el maestro habló una parábola que no solo respondía a su pregunta, sino que desnudaba su corazón y el de todos los que la oían, y dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuál, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Y mientras el maestro hablaba, el silencio llenó el lugar, como si cada palabra hubiese detenido el tiempo. Porque la historia no era solo una respuesta, era una espada que atravesaba la falsa justicia de los hombres y revelaba la compasión del cielo. Porque el camino de Jerusalén a Jericó era conocido por todos como un descenso peligroso, un trayecto entre riscos y cavernas, donde los ladrones acechaban y donde los cuerpos caídos no eran extraños, y cada oyente podía imaginarse al viajero sangrando en el polvo del camino y al sacerdote que descendía por la misma senda con sus vestiduras limpias y su mirada apartada, quizás con un rollo de la Torá bajo el brazo, quizás meditando en los preceptos del culto, quizás camino al templo o del templo, pero sin detenerse a ayudar al caído.
porque la pureza ceremonial pesaba más que el dolor del herido, y el levita, descendiendo con paso ritual, conocedor de los salmos y los sacrificios, pero sin el corazón encendido de compasión. Y entonces el escándalo de la parábola era que el que sí se detiene es un samaritano, y no cualquier hombre, sino uno despreciado por los judíos. Uno considerado impuro, uno con quien no se compartía mesa ni saludo, y sin embargo él fue movido a misericordia, y no solo se detuvo, sino que se acercó. Vendó las heridas, derramó vino y aceite, símbolo de sanidad y consuelo, lo alzó sobre su cabalgadura. Lo llevó al mesón, lo cuidó, lo proveyó y prometió volver y pagar más si fuese necesario. Y con ese relato el maestro no solo redefinía quién es el prójimo, sino también quién es el justo, porque el reino no se mide por el conocimiento religioso, sino por la obediencia al amor de Dios manifestado en hechos de misericordia, porque el prójimo no es aquel que está cerca, sino aquel a quien yo me acerco con compasión. Y los que escuchaban comprendieron que la religión sin misericordia es una sombra vacía, que el ritual sin justicia es abominación, que el conocimiento sin amor es un ruido hueco, y que el verdadero culto a Dios comienza cuando el corazón se quebranta ante el dolor del otro, y la ley que el intérprete había citado se volvía carne en el acto del samaritano, porque amarás al Señor tu Dios no se cumple en sacrificios, sino en amar al prójimo como a uno mismo. Y eso no en teoría, sino en el polvo del camino, en el riesgo del rechazo, el uso del vino y del aceite, en dar el tiempo en cargar al otro, en gastar dinero en prometer volver, en permanecer, hasta que el otro sane. Y el maestro, al narrar esta parábola, no estaba enseñando una moralidad genérica, sino revelando la esencia del reino, que no es teoría, sino vida, y que todo el que ha hallado el tesoro del reino, como en la parábola anterior, ahora debe vivirlo, amando con hechos y no solo con palabras. Y así los que estaban presentes comenzaron a entender que el reino de los cielos se manifiesta en las calles, y no solo en los templos, en las heridas, y no solo en los salmos, en el acto de bajar de la cabalgadura, y no solo en elevar oraciones. Y recordaban cómo Jesús mismo había tocado a los leprosos, hablado con samaritanos, comido con pecadores, llorado con los que lloraban, y que su amor no era distante sino presente. No era un concepto sino un abrazo, no era una prédica sino una redención vivida. Y en ese momento muchos comenzaron a verse a sí mismos en el camino, unos como el hombre caído, golpeados por la vida, medio muertos por el pecado, esperando ayuda sin poder levantarse, otros como el sacerdote, alejándose por temor a mancharse, otros como el levita, viendo, pero no actuando, y algunos quizás como el samaritano, movidos a compasión, deseando hacer algo y sintiendo que tal vez aún había esperanza para vivir una fe real y verdadera. Y el maestro con cada palabra los acercaba no a un mandamiento frío, sino a la misma esencia de Dios, porque Él es el que vio al mundo caído, el que se acercó, el que vendó las heridas, el que derramó su sangre y su espíritu como vino y aceite, el que cargó nuestros pecados sobre sí, y nos llevó a refugio, el que proveyó todo en la cruz, y el que prometió volver y pagar todo lo necesario, hasta que estemos sanos y restaurados. Y así el buen samaritano no era solo una figura de compasión, sino una sombra del mismo Cristo, que siendo rechazado y despreciado por los suyos, vino a salvar a los que estaban perdidos, y su misericordia no depende del linaje ni de la ley, sino de su amor eterno. Y los que entendían esto comenzaban a llorar, no por remordimiento, sino por quebranto, porque veían que su religión había sido sin amor, que su ortodoxia estaba vacía de justicia, que su conocimiento no se traducía en acción, y comprendían que el reino no es para los que saben mucho, sino para los que aman con todo el corazón,
con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente, y que el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios, y que no hay sacrificio más santo que levantar al caído, y que no hay adoración más pura que vendar una herida, y que no hay fe más verdadera que cruzar al otro lado del camino y tocar al herido y cuidarle hasta que sane. Y por eso el maestro concluyó diciendo: ve y haz tú lo mismo, no vayas a debatirlo, no vayas a enseñarlo, no vayas a discutirlo, sino ve y haz tú lo mismo, porque el reino de los cielos no es palabra solamente, sino poder, no es apariencia sino verdad. No es religión vacía, sino misericordia que se mueve y se entrega, y así el maestro revelaba no solo la gloria del reino, sino también el quebranto del corazón religioso que ve, pero no actúa, que conoce, pero no ama, que cita la ley, pero no vive la gracia, y al hacerlo, llamaba a todos los que le oían a una vida nueva, donde la compasión no sea excepción, sino estilo de vida, donde el otro no sea carga, sino oportunidad, donde cada herido en el camino sea Cristo mismo esperando ser amado, no con discursos, sino con vino y aceite, con tiempo y ternura, con renuncia y esperanza. El que tiene oídos para oír, oiga. Capítulo 6. Las lámparas que se apagaron antes del clamor del esposo. Entonces el maestro levantó nuevamente su voz en el monte, y dijo: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos más. Él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco, velad. Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y estas palabras fueron como fuego escondido en el pecho de los oyentes, porque aunque la historia parecía simple, su verdad era tan profunda que sacudía los cimientos del alma. Porque no hablaba de extraños ni de enemigos, sino de vírgenes que esperaban del mismo grupo, del mismo propósito, de la misma expectativa, todas con lámparas, todas saliendo al encuentro, todas con apariencia de pureza, y sin embargo divididas por una sola cosa, el aceite, y no cualquier aceite, sino el que se guarda en lo secreto, el que no se ve, el que no se comparte, el que no se improvisa, el que no se compra a última hora, porque el aceite representa aquello que nace en la intimidad con Dios, en la comunión diaria, en la obediencia oculta, en el quebranto sincero, en la oración. No busca ser vista en la espera silenciosa, en el amor que persevera, y por eso no podía prestarse, porque no es una emoción ni una doctrina, ni una experiencia, es una vida rendida al Espíritu Santo. Es una vasija llena que ha sido moldeada por el fuego del cielo. Y el maestro revelaba con esa parábola que no todos los que esperan están preparados, y que no todos los que tienen lámpara tienen luz, y que no todos los que parecen listos entrarán, porque el reino de los cielos no se abre por apariencia, sino por preparación y por verdad. Y el esposo tardaba, no porque no viniera, sino porque probaba los corazones y permitía el sueño y la noche y la espera larga para ver quién había guardado el aceite y quién solo tenía entusiasmo y apariencia. Y la medianoche fue el juicio, porque cuando el clamor sonó todo quedó expuesto, y entonces ya no hubo tiempo de fingir ni de suplir lo que no se había buscado antes.
y muchas lámparas estaban encendidas, pero otras se apagaban, y el aceite no estaba, y la angustia llegó. Las insensatas corrieron, pero era tarde, porque el esposo había venido, y la puerta se cerró. Y esa puerta que se cierra no es símbolo de castigo, sino de definición. Porque hay un tiempo para buscar, y un tiempo en que ya no se puede buscar. Hay un tiempo para llenar la vasija, y un tiempo en que ya es tarde, y esa voz que dice, no os conozco, no habla de ignorancia, sino de relación, porque el esposo conoce a los que le han amado en secreto, a los que le han buscado cuando nadie veía, a los que velaron. Cuando otros dormían, a los que guardaron su lámpara encendida en medio de la oscuridad. Y los que oían esta parábola, sabían que el Maestro hablaba de ellos, de nosotros, de todos los que decimos. Esperar de todos los que decimos. Tener luz de todos los que creemos estar listos, y sin embargo puede que no tengamos aceite. Y la gravedad de esa verdad rompía el corazón religioso y revelaba el estado real de muchas almas que han caminado cerca del reino, pero sin entrar en él, que han oído sus palabras, pero sin obedecer, que han encendido lámparas, pero sin llenarlas. Y mientras el Maestro hablaba, el cielo parecía más cerca, y los oyentes podían ver la escena como si fuera real la noche. Profunda el clamor, repentino la confusión, el temor, la prisa, el llanto, el silencio, la puerta cerrada, la voz firme que decía, no os conozco, y comprendían que no bastaba con haber sido parte del grupo, ni con haber tenido buenas intenciones, ni con haber salido al encuentro, que lo único que diferenciaba a las prudentes era su preparación, su previsión, su intimidad, su aceite, su realidad espiritual, y muchos recordaban entonces las palabras del profeta que decía, buscar a Yahvé mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y el eco de esa voz resplandecía en la mente de los discípulos como una advertencia solemne, porque el Maestro no estaba contando una historia, sino anunciando una urgencia. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora, y ese velad no era un mandato de ansiedad, sino de fidelidad. Una invitación a vivir preparados, a no dejar que el fuego se apague, a cuidar la lámpara del alma, a mantener el aceite encendido, a no conformarse con haber oído, sino con haber amado, y a saber que la venida del esposo es cierta, y que no será anunciada con trompetas de hombres, ni con calendarios de profecías, sino con el clamor de Dios a la medianoche. Y solo el que ha vivido con aceite podrá levantarse y decir, heme aquí. Señor, estoy listo, entraremos contigo a las bodas. Porque te hemos esperado no con emoción, sino con fidelidad, no con palabras, sino con aceite. Y mientras la parábola se grababa en los corazones de los oyentes, algunos temblaban porque sabían que sus lámparas estaban vacías, y otros lloraban porque habían vivido de la apariencia sin buscar lo eterno, y otros se levantaban con determinación para volver a llenar su vasija, para volver al lugar secreto, para no dejar que la luz se apagara, y sabían que aún había tiempo, pero no por mucho, porque la noche ya estaba avanzada, y el esposo se acercaba, y cada paso contaba, y cada clamor era un llamado del cielo. Cada respiración, una oportunidad para encender el alma con el fuego de Dios, porque las bodas estaban preparadas, y solo entrarían los que velaran, los que tuvieran luz no prestada, no prestigiada, no fingida, sino verdadera, nacida de lo alto y guardada, como un tesoro. Y así el Maestro revelaba la gloria del reino, y el peso de su justicia, y el amor de su promesa, y el poder de su venida, y llamaba a todos a vivir con aceite, a cada paso con la lámpara encendida, hasta que Él venga. Capítulo 7. El siervo que escondió el talento y el temor que paraliza.
Y continuó el maestro diciendo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 a cada uno, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste aquí. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel sobre mucho, te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste aquí, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel sobre poco, has sido fiel sobre mucho, te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y así concluyó el maestro esa parábola. Y los que escuchaban temblaban, porque entendían que el juicio venía, no solo sobre los que hacen el mal, sino también sobre los que no hacen el bien, y que el temor no es excusa ante el Dios que da y espera fruto, y que el reino no es para los que se justifican, sino para los que son fieles. Y muchos pensaban en el siervo que recibió 5 talentos, y cómo no se jactó, sino que se movió con diligencia, y en el que recibió 2, y no envidió al que recibió más, sino que hizo lo suyo, y en el que recibió 1, y aunque había sido confiado con poco, ni siquiera eso supo administrar, y escondió el talento, no por odio, sino por miedo, no por rebeldía abierta, sino por pasividad oculta, no por desprecio directo, sino por falta de fe. Y por eso el maestro mostraba que no solo se peca haciendo lo que es malo, sino también dejando de hacer lo que es bueno, y que la negligencia espiritual es tan grave como la desobediencia activa, y que esconder lo que Dios nos dio es rechazar su confianza, es rechazar su propósito, es despreciar su llamado, y que ningún talento fue dado para ser enterrado, porque todo lo que el Señor pone en nuestras manos tiene un destino, tiene una misión, tiene una responsabilidad, y cada talento representa una oportunidad de glorificar a Dios, de servir a otros, de edificar el reino, de traer fruto eterno. No importa si son 5, si son 2 o si es 1, lo que importa es lo que hacemos con lo que hemos recibido. Y el temor que paraliza no es reverencia, sino incredulidad disfrazada de prudencia. Porque el que teme verdaderamente a Dios, le obedece, le busca, se mueve por fe. Y el siervo que dijo: tuve miedo, en realidad no confió en su señor, sino que lo acusó de injusto, de exigente, de severo. Y con esa percepción errada justificó su inacción, su pasividad, su falta de fruto, y por eso fue llamado siervo malo y negligente, porque el carácter de Dios no puede ser distorsionado como excusa para no obedecer. Y el juicio fue claro: al que tiene, le será dado, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, porque el reino avanza con los que avanzan,
con fe, con los que se arriesgan por amor, con los que no entierran lo recibido, sino que lo multiplican en obediencia. Y cada palabra del maestro era como fuego sobre el corazón de los oyentes, porque muchos sabían que habían recibido algo, aunque fuera poco, y se preguntaban si lo habían escondido por temor o por comodidad. Y otros sentían que habían sido negligentes, no por falta de amor, sino por no valorar lo recibido, y comprendían que el día del regreso del Señor no será solo de recompensas, sino también de cuentas que se rinden, y que la fidelidad será juzgada, no por resultados humanos, sino por obediencia sincera, y que el gozo del Señor está reservado para los que se mantuvieron fieles, en lo poco para los que no despreciaron. El día de las cosas pequeñas, para los que no enterraron su propósito, sino que lo vivieron día a día, aunque nadie lo viera, aunque no fueran reconocidos, aunque no se sintieran capaces, y recordaban cómo David fue fiel con las ovejas antes de ser ungido, como José fue fiel en la cárcel antes de ser exaltado, como Ruth fue fiel en el campo antes de redimirse en el plan de Dios, y como el mismo Jesús fue fiel en lo secreto antes de manifestarse en lo público. Y entendían que el reino requiere fidelidad constante y no entusiasmo momentáneo, y que el talento enterrado no habla solo de dones perdidos, sino de vidas desperdiciadas, de llamadas ignoradas de almas que nunca caminaron en lo que Dios les entregó. Y el maestro, con esa parábola, llamaba a despertar a los siervos dormidos, a los corazones paralizados, a las manos ociosas, y lo hacía, no con condenación, sino con un llamado urgente a vivir para el reino antes que llegue el día en que el Señor regrese, y cada uno tenga que presentarse con lo que hizo o no hizo, con lo que se le confió. Y por eso la parábola no termina con un cierre feliz, sino con una advertencia solemne, porque el reino es gozo para los fieles, pero juicio para los inútiles, y el lloro y el crujir de dientes no es castigo arbitrario, sino consecuencia inevitable de haber rechazado la oportunidad de glorificar a Dios con lo que Él mismo nos dio. Y los discípulos escuchaban con el alma abierta, y algunos recordaban los talentos que una vez sintieron que tenían y que dejaron morir por temor, por crítica, por vergüenza, por distracción. Y el Espíritu les mostraba que aún podían desenterrarlos, aún podían volver, aún podían usarlos si lo hacían ahora, antes que el Señor regresara, porque su regreso era seguro, y su juicio justo, y su galardón verdadero, y los que habían sido hallados fieles entrarían en su gozo, no por lo mucho que lograron, sino porque hicieron lo que se les pidió con fidelidad y amor. Y por eso el Maestro decía: velad, estad preparados, haced negocio hasta que yo venga, y no enterréis lo que os he dado, porque todo lo que se ha confiado será pedido, y toda vida tiene un llamado, y toda alma que ha oído la voz del reino tiene un talento que administrar, y ese talento no es solo un don, es una vida, es una oportunidad, es una historia escrita en el cielo que debe cumplirse en la tierra, y solo los fieles verán su plenitud. Y así el Maestro terminaba la parábola con una puerta abierta para los que aún estaban dispuestos a cavar, no para esconder, sino para desenterrar lo perdido, y volver a vivir según el propósito eterno de aquel que da y que viene y que recompensa conforme a su misericordia. Capítulo 8. El padre que corrió y el hijo que no entendió el hogar. Y dijo también el maestro: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba, y volviendo en sí dijo:
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, rogaba que entrase, mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y así hablaba el maestro, y los que le oían comprendían que esta parábola no era solo una historia, sino una revelación viva del corazón del Padre del cielo. Una revelación que rasgaba el velo del juicio humano y mostraba la profundidad del amor divino, porque aquel hijo menor que pidió la herencia no solo estaba exigiendo su parte, sino que simbólicamente deseaba la muerte del padre, porque nadie pide herencia en vida sin declarar que prefiere los bienes antes que la relación. Y así el hijo partió, no por necesidad, sino por rebeldía, por sed de independencia, por ilusión de libertad, y en su partida se llevó todo menos la esencia del hogar, y se fue lejos a una provincia, apartada, símbolo de la distancia entre el alma y su creador, y allí malgastó todo en placeres pasajeros, en decisiones sin sabiduría, en amistades que no eran verdaderas, hasta que el dinero se fue, y con él la compañía y la seguridad y el nombre y el orgullo, y quedó solo y hambriento y esclavizado, sirviendo a gentiles, cuidando cerdos, lo más bajo para un hijo de Israel, deseando comer lo que comen los impuros, sin que nadie le diera ni siquiera eso. Y fue entonces cuando la Escritura dice que volvió en sí, porque todo verdadero arrepentimiento comienza con ese volver en sí, con ese despertar interior donde se ve la realidad como es, sin máscaras, sin excusas, sin justificaciones, y recordó la bondad de su Padre, no como derecho, sino como misericordia, no como herencia, sino como pan, y decidió levantarse no para exigir, sino para rogar, no para ser restituido como hijo, sino para ser recibido como siervo, y ese camino de regreso no fue corto ni fácil. Cada paso estaba lleno de vergüenza, de memorias de fracaso, de temor, pero también de esperanza de que quizás el Padre aún tuviera lugar para él, aunque fuera en lo más bajo de su casa. Pero el texto dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia, lo que significa que el Padre había estado mirando, esperando, aguardando con el corazón roto, pero abierto, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó, no después de oír su confesión, no después de probar su arrepentimiento, sino antes,
antes que dijera palabra alguna, porque el amor del Padre no espera la perfección, espera al Hijo, no exige discursos, recibe el llanto. No pide explicaciones, corre al encuentro, y el Hijo apenas comenzó a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando el Padre interrumpió y mandó traer el mejor vestido, símbolo de honra restaurada, el anillo, símbolo de autoridad de vuelta, y el calzado, símbolo de dignidad recobrada, y mandó matar el becerro gordo, lo que no se mataba sino para celebraciones solemnes, y todo por uno que había malgastado su herencia y había vuelto vacío, porque la fiesta no era por lo que el Hijo traía, sino por lo que el Padre recuperaba a un hijo que estaba muerto y ahora vivía perdido y ahora hallado, y muchos en la multitud lloraban porque sabían que ellos eran ese hijo. Sabían que habían partido de la casa del Padre por soberbia, por deseo de autonomía, engaño del pecado, y que terminaron vacíos, humillados, lejos y sin esperanza, y comprendían que el Padre no los había rechazado, sino que estaba esperando, corriendo, abrazando y restaurando a todo el que regresara sin condiciones. Y entonces el Maestro mostró al otro hijo, el que nunca partió, el que se quedó, el que sirvió, el que obedeció, pero que no entendía el corazón del Padre, porque cuando oyó la fiesta se enojó y no quiso entrar, porque no entendía que el gozo de su Padre era recuperar lo que se había perdido. Y su corazón se rebeló, lleno de justicia propia, de comparación, de celos, de dureza, y llamó a su hermano: este tu hijo. Ni siquiera dijo mi hermano, y acusó al padre de injusto. Y el padre salió a buscarlo como había corrido al menor, pero esta vez no hubo abrazo. Solo ruego, porque el problema del hijo mayor no era externo, era interno. Servía, pero sin amor; obedecía, pero sin comunión; permanecía en casa, pero con el corazón lejos, y por eso el Padre le dijo: tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta, porque este tu hermano estaba muerto, y ahora vive. Y los oyentes sabían que ese hijo mayor representaba a los fariseos, a los religiosos que juzgaban el perdón a los pecadores, que no soportaban la gracia, que reclamaban reconocimiento, que servían sin amor, y no entraban en la fiesta de la redención. Y así el Maestro mostraba que tanto el que parte como el que se queda pueden estar lejos del corazón del Padre, y que el Padre quiere no es solo obediencia sino comunión, no solo servicio sino amor, no solo presencia sino intimidad, y que el reino no es una casa llena de siervos, sino de hijos, y que no hay pecado más grande que no saber celebrar la misericordia, y que la verdadera restauración no es volver a trabajar, sino volver a amar y a ser amado. Y así la parábola del hijo pródigo se convierte en la parábola del Padre que corre, que perdona, que restaura y que suplica, y su mensaje es eterno, porque todos somos hijos menores que se fueron, o hijos mayores que no comprenden. Y el reino de los cielos se abre no al que merece, sino al que vuelve, no al que reclama, sino al que se rinde, no al que señala, sino al que se quebranta, no al que se justifica, sino al que se arrepiente. Y así el Maestro cayó, y muchos en la multitud lloraban, porque habían visto al Padre, habían sentido el abrazo, habían oído el clamor, habían sido alcanzados por la gracia, y sabían que el reino no se gana, se recibe, que el hogar no es un lugar, es una persona, y que aún había tiempo para volver, para entrar, para abrazar y para amar como Él ama. Capítulo 9. El rico sin nombre y el mendigo que fue conocido en el cielo. Y dijo también el Maestro: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel cubierto de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aun los perros venían y lamían sus llagas.
Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, atormentado además de todo esto. Una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, oíganlos él. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y mientras el maestro decía estas palabras, su voz descendía como martillo sobre el corazón humano, porque no era solo una historia, era una revelación que rasgaba el velo entre lo visible y lo eterno. Y los que le escuchaban sabían que lo que contaba no era parábola adornada, sino visión profética que mostraba el juicio de Dios más allá del sepulcro, porque aquel hombre rico vivía rodeado de honor y abundancia, vestido de púrpura, lo más costoso, y de lino fino, lo más delicado, y cada día banqueteaba con esplendidez, que mostraba no solo riqueza, sino rutina de placer, indiferencia sistemática al dolor del otro. Y ante su puerta yacía un hombre llamado Lázaro, y es allí donde comienza el contraste, porque el rico no tiene nombre en la historia, mientras que el pobre sí lo tiene, como si en la tierra hubiera sido olvidado, pero en el cielo registrado, como si en la casa del hombre fue invisible. Pero en los cielos fue conocido, y su nombre significa Dios es mi ayuda, y era cubierto de llagas, ignorado por todos, despreciado, sin voz, sin justicia, sin comida, apenas deseando las migajas que caían de la mesa del otro. Y los perros que lamían sus heridas eran su única compañía, y el contraste entre ambos era absoluto. Uno vivía para sí, el otro sobrevivía en el umbral del desprecio. Uno tenía banquetes, el otro tenía hambre. Uno vestía con esplendor, el otro ni siquiera se cubría. Uno estaba adentro, el otro siempre afuera. Y el mundo habría dicho que el rico era bendecido y el pobre maldito. Pero entonces vino la muerte, y la muerte puso fin a las apariencias. Y la muerte reveló lo que el mundo no puede ver. Y la muerte invirtió los lugares y las posiciones. Y la muerte no preguntó cuentas de ropas, ni de platos, ni de posiciones, solo mostró el estado del alma. Porque Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, símbolo de consuelo eterno, símbolo de herencia para los hijos de la promesa, símbolo de descanso para los que sufrieron con fe, mientras el rico murió y fue sepultado, sin ángeles, sin mención de gloria, sin nombre, sin destino. Porque el texto simplemente dice: fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos en tormentos. Y lo primero que vio fue a aquel que había ignorado al mendigo, que menospreció. Ahora estaba lejos, pero visible, y gritaba, no con autoridad, sino con desesperación, pidiendo una gota de agua, una sola gota de alivio, y llamando Padre Abraham como si su linaje pudiera salvarlo. Pero no por fe, sino por conveniencia, y pedía que Lázaro mojara su dedo, solo su dedo, para refrescarle la lengua y la ironía. Era brutal, porque en vida no le ofreció ni migajas, y ahora pedía una gota del dedo del que nunca miró. Y Abraham no le negó la existencia. Le dijo: hijo, lo que muestra que había sido parte del pueblo, pero no del reino. Conocía el nombre de Abraham, pero no el corazón de Dios. Y le recordó su vida,
no con crueldad sino con verdad. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado, y el mensaje era claro. No por tener bienes fue condenado, ni por ser pobre fue salvo, sino porque en su corazón no hubo compasión, porque su vida fue cerrada al otro, porque su fe no tocó al prójimo, porque su alma no conoció el quebranto. Y ahora no hay más paso ni más puente, porque una gran cima fue puesta, y nadie puede cruzar ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Y el juicio es firme, y el tiempo se ha cumplido. Y el rico entonces cambió su súplica, pidió a Abraham que enviara a Lázaro no ya para sí, sino para advertir a sus 5 hermanos, porque temía que ellos también vinieran a ese lugar de tormento. Pero la respuesta fue tajante a Moisés y a los profetas: tienen, oíganlos. Y esa frase resonaba como campana de juicio, porque mostraba que la Escritura es suficiente, que la palabra es clara, que el mensaje de Dios ha sido dado, y que no se necesita una señal desde los muertos para que el alma se convierta, sino oídos que oigan, corazón que entienda, y obediencia que responda. Y aún así el rico insistía, diciendo que si uno resucitara, se arrepentirían. Y Abraham respondió: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque uno se levantare de los muertos. Y así profetizaba el maestro de su propia resurrección, sabiendo que muchos aún viendo la tumba vacía no creerían. Y así mostraba que la incredulidad no es por falta de pruebas, sino por dureza del corazón. Y los que escuchaban esa historia veían con claridad que el reino de los cielos no es un juego ni una teoría, sino una realidad más sólida que la tierra, y más eterna que los reinos de este mundo, y que cada vida será juzgada, no por lo que tuvo, sino por lo que hizo con lo que tuvo, no por el nombre que llevó en la tierra, sino por si su nombre fue escrito en los cielos. Y comprendían que Dios no olvida al mendigo, que el mundo desprecia, que Dios ve al herido junto al portón, que Dios registra la lágrima, que nadie limpia, que Dios escucha el gemido que todos ignoran, y que Lázaro fue conocido, mientras el rico fue olvidado, porque el reino no se mide por los ojos del hombre, sino por los ojos del Altísimo. Y así los discípulos entendían que el amor al prójimo no es un añadido a la fe, es su esencia, que el desprecio al pobre es desprecio al Creador, que la ceguera hacia el otro revela una ceguera espiritual, y que el juicio vendrá y será justo y será definitivo y será eterno, y que hoy es el día para oír a Moisés y a los profetas. Hoy es el día para abrir la puerta al que está a la puerta. Hoy es el día para compartir la mesa. Hoy es el día para vaciar el corazón de orgullo y llenar la vida de compasión. Hoy es el día para reconocer que cada Lázaro a la puerta es Cristo mismo, esperando un gesto, esperando una mirada, esperando una migaja, que testifique que entendimos el reino, que vimos su rostro en el rostro del despreciado, que dimos no de sobra sino de nosotros mismos. Y el maestro cayó y el cielo también. Y los que oían sabían que no había nada más que decir, solo responder, solo volver, solo abrir los ojos antes que sea tarde, porque el rico sin nombre ya no podía volver. Pero los que oían aún podían ser conocidos en el cielo, y eso lo cambia todo. Capítulo 10. El juez injusto, la viuda insistente, y la fe que grita en la noche. Y les refirió también Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto.
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y así hablaba el Maestro con voz que atravesaba los muros del entendimiento humano, porque cada palabra suya era semilla de eternidad, y en esa parábola no solo revelaba el carácter de un juez corrupto, ni la desesperación de una mujer olvidada, sino que desnudaba la naturaleza del reino y la urgencia de una fe que no se rinde, y el rostro de la viuda no era solo el de una mujer abandonada, sino el de todos los que no tienen poder, el de todos los que han sido heridos por el sistema, por la injusticia, por la indiferencia, el de todos los que no tienen con qué comprar un favor, ni cómo imponer su voz, pero que tienen algo que el mundo no puede silenciar: la perseverancia y el clamor y la determinación de no dejar de pedir. Y ella no tenía aliados, ni influencia, ni posición, pero tenía causa, tenía adversario, tenía urgencia, y se presentó, no una vez, sino muchas veces, tantas veces que el juez, que no temía a Dios ni respetaba a hombre, se hartó, y no por compasión, sino por cansancio. Le hizo justicia, y en esa figura el Maestro provocaba un contraste santo entre un juez que no ama y un Dios que es justo, entre una autoridad corrupta y el Altísimo que escucha, entre una resolución forzada y una respuesta llena de misericordia, y preguntaba: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? Y esa pregunta era más fuerte que cualquier argumento, porque no era solo promesa. Era garantía, porque si un juez injusto cede ante la insistencia, ¿cuánto más el Padre Celestial, que conoce los corazones y ama a los suyos, no escuchará su clamor? Y esos escogidos no eran los que oraban una vez, sino los que no cesaban de orar, los que lloraban en la noche, los que gemían sin palabras, los que velaban mientras todos dormían, los que levantaban manos temblorosas al cielo. No porque fueran fuertes, sino porque sabían que solo Él podía responder. Y a esos Dios no desprecia y no olvida, y aunque la respuesta se tarde a los ojos del hombre, el cielo se está moviendo en su favor y la justicia viene. No por mérito, sino por elección, porque Dios ha determinado hacer justicia a los suyos. Y el Maestro añadió: ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Esa palabra pronto no siempre significa rápido, según el reloj humano, sino seguro, según el consejo eterno. Porque el Dios que oye no siempre responde de inmediato, pero nunca olvida. Y cuando responde lo hace con poder y con verdad y con propósito. Y por eso el Maestro concluyó preguntando: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa pregunta resonaba como una campana en el alma de los discípulos, porque mostraba que el problema no era si Dios respondería, sino si el corazón humano seguiría creyendo mientras espera, y esa fe que Él busca no es la que se enciende en la emoción, sino la que permanece en la noche, la que no se apaga en la demora, la que no se marchita en el silencio, la que insiste aun cuando no ve, la que no se suelta, aun cuando no entiende, y la que sabe que el carácter de Dios es justo, aunque el tiempo de Dios sea misterioso. Y los que oían sabían que esa viuda era la imagen de la Iglesia, que clama la figura del justo que sufre la sombra de todos los que han dicho: Señor, hazme justicia. Y no han visto aún la respuesta. Y el Maestro les decía: no desmayen, no dejen de orar, no se detengan aunque el cielo parezca callado. Porque el Dios que parece tardar vendrá con justicia y recompensará la fe que no soltó su promesa. Y en ese clamor de la viuda se encontraba la historia de Israel, que esperó siglos por el cumplimiento de la promesa, y la historia de Ana, que clamó por un hijo y no dejó de orar hasta que Samuel fue concebido.
y la historia de Elías que se postró 7 veces hasta ver la nube pequeña, y la historia de Daniel que ayunó 21 días hasta que el ángel rompió los cielos, y la historia de todos los mártires que murieron esperando la redención eterna, sabiendo que aunque sus cuerpos cayeran en tierra, sus oraciones llegarían al trono de Dios y serían incensario perpetuo delante del Cordero. Y así el maestro enseñaba que la oración no es una fórmula ni un ritual, sino una lucha de fe, una constancia de amor, una demostración de confianza en el carácter del Padre, y la parábola mostraba que a veces parece que Dios se tarda y que el adversario prevalece y que la injusticia triunfa. Pero no es así, porque aunque la noche sea larga, el amanecer está decretado, y el que siembra con lágrimas recogerá con gozo, y el que espera verá la gloria, y el que no se rinde abrazará la promesa. Y por eso los discípulos comprendían que la verdadera batalla no está afuera, sino dentro, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra toda voz que dice que no vale la pena orar, contra todo cansancio que dice que no tiene sentido esperar, contra todo temor que dice que Dios se ha olvidado. Y el maestro, con esa parábola, ponía en sus corazones un fuego que no podía ser apagado, porque les decía: orad, sin cesar velad en todo tiempo. Estad firmes, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaréis, si no desmayáis. Y les daba el secreto del reino, que no es para los veloces, sino para los perseverantes, que no es para los fuertes, sino para los que creen, que no es para los que entienden todo, sino para los que no dejan de clamar. Y así el maestro les dejaba una promesa que era más que palabras, era vida, porque en el rostro de aquella viuda estaba el rostro de toda generación que ora en medio de la aflicción, y que no será avergonzada, porque el Dios de justicia ha oído y responderá. Y cuando venga el Hijo del Hombre, Él buscará no títulos, no logros, no apariencias, sino esa fe que no se rindió, esa lámpara, que no se apagó esa voz, que no dejó de suplicar esa alma, que no se entregó al desánimo, esa oración que no fue abandonada. Y dirá: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque clamaste cuando todos callaban, porque esperaste cuando todos se fueron, porque creíste, aunque no viste, porque confiaste, aunque no entendiste. Y esa es la fe que salva, que persevera, que mueve montañas, que abre cielos, que honra a Dios, y que Dios honra. Y esa es la fe que el Maestro sigue buscando, aún hoy, en cada rincón de la tierra. Capítulo 11. La red que atrapó a todos y el día en que serán separados. Asimismo, dijo el Maestro: el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y estas palabras pronunciadas por el Hijo del Hombre resonaban en el alma de sus discípulos como una campana solemne, porque no hablaban de una historia lejana ni de un símbolo suave, sino de un juicio que vendrá con certeza, de una separación definitiva, de una red invisible que avanza por la historia y por los corazones, y recoge todo sin distinción, sin excepción, sin dejar rincón oculto. Y esa red no es de los hombres, es del reino, y por eso ningún pez escapa de ella, ni por tamaño, ni por velocidad, ni por profundidad. Porque cuando es lanzada se extiende con fuerza y recoge de toda clase, y esa imagen del mar representa el mundo inmenso y oscuro en el cual viven los hombres movidos por las corrientes del tiempo, nadando entre sombras, buscando alimento entre peligros y placeres, sin saber que la red del reino está en movimiento y un día atrapará a todos, no solo a los justos, sino también a los injustos, no solo a los piadosos, sino también a los indiferentes.
y cuando sea llena y llegue el fin del siglo, entonces vendrán los ángeles, no los hombres, no los profetas, no los jueces humanos, sino los enviados celestiales que verán no la apariencia sino el corazón, no la posición sino la condición, no el nombre sino el fruto, y sentados a la orilla, símbolo del término, símbolo del umbral entre el tiempo y la eternidad, harán separación, tomarán lo bueno, lo verdadero, lo que es del reino, lo que ha sido regenerado, lo que ha creído, lo que ha sido fiel, y lo colocarán en cestas, símbolo de propósito, símbolo de preservación, símbolo de gloria, y lo malo, lo que fue fingido, lo que nunca cambió, lo que resistió al espíritu, lo que fue cizaña en forma de pez, será echado fuera, no al mar nuevamente, sino al horno de fuego, símbolo de juicio, símbolo de separación definitiva. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, no por remordimiento humano, sino por separación eterna, no por pérdida terrenal, sino por alejamiento irreversible del rostro de Dios. Y los que escuchaban esta parábola sabían que no era una advertencia abstracta, sino una certeza divina, porque el reino avanza y recoge, y aunque muchos viven como si el juicio no viniera, y como si el día final fuera una amenaza lejana, el maestro hablaba con la urgencia del que conoce los tiempos y que ve el final del que ama tanto que avisa, y cada palabra suya era una red en sí misma, lanzada al corazón para atrapar a los que aún quieren escapar, a los que nadan lejos del llamado, a los que se mezclan con las multitudes, pero no han nacido de nuevo, y esa red de la parábola no distingue entre ricos y pobres, entre sabios e ignorantes, entre religiosos y ateos, sino que recoge de toda clase de peces, mostrando que la predicación del reino es amplia, es inclusiva, es global, pero también mostrando que la entrada al reino no es por ser atrapado, sino por ser aceptado como bueno, como verdadero, como transformado, porque muchos serán atrapados, pero no todos serán guardados, y eso revelaba el misterio que muchos ignoran, que estar dentro de la red no es lo mismo que estar dentro del reino, que ser atrapado por la palabra, no es lo mismo que ser cambiado por ella, que oír el mensaje, no es lo mismo que vivirlo, y por eso el maestro decía, el que tiene oídos para oír, oiga, y los discípulos sabían que esa red era la misma que los había alcanzado, y que no podían confiar solo en haber sido llamados, sino en vivir como elegidos, y sabían que el juicio no era una amenaza para infundir miedo, sino una realidad que exige preparación, y los profetas lo habían dicho, vendrá el Señor y no tardará, y su galardón con él para recompensar a cada uno según sus obras. Y también habían dicho que el día del Señor será grande y terrible, y ¿quién podrá soportarlo? Porque en ese día no habrá excusas, no habrá defensa, no habrá apelación, porque no habrá más tiempo. Y la red ya habrá sido recogida, y los peces ya habrán sido separados, y cada uno será puesto en su lugar, según lo que es, y no según lo que dijo ser. Y por eso el maestro enseñaba con claridad y con fuego, porque no quería que nadie se perdiera, y por eso les decía velad, porque no sabéis el día ni la hora, y sed hallados fieles y vivid como siervos vigilantes, porque el reino viene y viene con justicia, y con gloria y con espada, y con galardón, y cada alma será medida, no por sus palabras, sino por su fruto, no por su conocimiento, sino por su obediencia, no por sus títulos, sino por su entrega, y los que escuchaban lloraban, no por temor humano, sino por convicción espiritual, porque sabían que el tiempo es breve y el alma es eterna, y comprendían que la red ya está siendo arrastrada, que cada día cuenta, que cada decisión es parte del juicio que viene, y que cada oración es preparación, y que cada acto de justicia es evidencia, y que cada renuncia al pecado es un paso hacia la canasta de los escogidos. Y sabían que el juicio no es injusto,
es perfecto que el horno de fuego no es metáfora, es verdad, y que el lloro y el crujir de dientes no es figura. Es consecuencia de haber despreciado el llamado del rey. Y así, la parábola se convertía en espejo, en espada, en invitación, porque el maestro no la dijo para condenar, sino para despertar, para sacudir, para traer luz a los que aún pueden volver, a los que aún pueden cambiar, a los que aún pueden pedir misericordia. Y así mostraba que la red no se puede evitar, pero sí se puede decidir cómo ser hallado dentro de ella, si como pez bueno que será guardado, o como pez inútil que será echado fuera. Y esa decisión no se toma en el juicio, se toma, hoy se toma, ahora se toma en lo secreto, se toma con lágrimas, se toma con fe, y por eso el maestro decía: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así terminaba esta parábola, sin adornos, sin dilaciones, sin explicaciones humanas, porque la palabra hablaba por sí sola, y su urgencia era eterna, y su llamado era claro, y su mensaje era vida, para el que quiere vivir, y juicio, para el que quiere ignorar, porque el día viene, y la red ya fue echada, y el reino ya está entre vosotros. Capítulo 12. El banquete fue preparado, pero los invitados no quisieron entrar. Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y al decir estas palabras, el maestro no hablaba de una fiesta común, sino del misterio eterno del reino de los cielos, y de la honra infinita que el Padre otorga a su Hijo, preparando para él un banquete no con comidas perecederas, sino con gloria inmortal y comunión eterna. Y la imagen del Rey representa al mismo Dios, que ha preparado todas las cosas con amor, con detalle, con solemnidad, y los convidados iniciales son aquellos a quienes primeramente fue enviado el llamado, aquellos que conocían las Escrituras, que tenían las promesas, que sabían del reino. Pero cuando llegó el momento no quisieron venir, y esa negativa no fue por ignorancia, sino por desprecio voluntario, porque el rey no les pidió esfuerzo, solo presencia, solo honor, solo respuesta, pero cada uno se fue a lo suyo, uno a su campo, símbolo de distracción, otro a su negocio, símbolo de codicia, y otros incluso tomaron a los mensajeros, símbolo de los profetas, símbolo de los apóstoles, símbolo de los que anuncian el reino, y los maltrataron y los mataron, como lo hicieron con los profetas desde Abel hasta Zacarías, como lo harían con Esteban, con Santiago, con Pablo. Y al ver esto el rey se enojó, y envió juicio y quemó su ciudad, como se cumplió en la destrucción de Jerusalén, porque el rechazo al Hijo no es neutralidad, es rebelión,
y la invitación del reino no es una opción social, es un llamado sagrado, y los que la rechazan, rechazan al que la envía. Y el rey dijo: las bodas están listas, pero los que fueron convidados no eran dignos, no por su condición, sino por su decisión, porque no hay indigno ante Dios por nacimiento, sino por rechazo voluntario. Y entonces el rey cambió la estrategia y envió a sus siervos a los caminos, a los rincones, a los márgenes, a las aldeas, a los pueblos, a los olvidados. Y les dijo: invitad a todos malos y buenos, porque el reino no es para los perfectos, sino para los que responden, no para los puros, sino para los que se acercan, no para los que guardan la ley, sino para los que aceptan la gracia. Y así la sala se llenó, y la mesa fue ocupada por quienes no habían sido los primeros invitados, pero que entraron con gozo y humildad. Y el banquete comenzó, y parecía que todo estaba completo. Pero el texto dice que cuando el rey entró a ver a los convidados, vio a uno que no estaba vestido de boda. Y la pregunta no fue por qué entraste, sino cómo entraste sin estar vestido, porque entrar en el reino no es solo aceptar la invitación, sino también revestirse del vestido provisto por el rey, que no es ropa externa, sino la justicia del Hijo, que no se compra, ni se improvisa, ni se hereda, sino que se recibe por fe y se viste con humildad. Y ese hombre estaba en la sala, estaba entre los demás, comía del banquete, pero no había cambiado. No se había vestido, no se había rendido, no se había transformado, y por eso enmudeció, porque en el día del juicio no hay argumento, no hay excusa, no hay autojustificación, solo queda el veredicto del rey. Y el rey dijo: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, porque aunque estaba dentro, no era del reino. Aunque se sentó, pertenecía; aunque oyó, no obedeció. Y así el maestro cerró la parábola con una frase que abría el alma: porque muchos son llamados y pocos escogidos. No porque Dios sea injusto, sino porque no todos responden con corazón sincero. Y los que le escuchaban sabían que esta parábola no era solo una advertencia, sino un lamento, una revelación, una verdad viva, porque el banquete está preparado, el Hijo está honrado, la mesa está servida, la invitación ha sido enviada, y cada alma debe decidir si entrará, si responderá, si se rendirá, si se vestirá. Y muchos comenzaron a llorar, no por temor carnal, sino por la luz que mostraba la realidad de sus corazones, porque algunos habían oído el llamado, no habían respondido. Otros habían entrado, pero no se habían vestido, y otros aún estaban lejos esperando aún una segunda invitación, y el Espíritu les decía: hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque el día es hoy, y el banquete es real, y la invitación es sincera, y la honra no es para el hombre, sino para el Hijo, y la única manera de estar dentro y permanecer dentro, recibiendo el vestido del Cordero, el ropaje de salvación, la vestidura blanca, cobertura del sacrificio eterno. Y así terminaba el maestro su parábola, con un silencio que decía más que 1000 palabras, y con una urgencia que ardía como fuego. Porque todo está preparado, todo ha sido provisto, todo ha sido cumplido, y ahora el alma solo debe entrar y vestirse y permanecer, y nunca salir. Y entonces el rey salió de la sala, mientras las lámparas aún ardían en silencio, mientras las cestas aún estaban llenas del buen fruto que había sido hallado, mientras las lágrimas de los justos que habían clamado día y noche aún reposaban sobre el altar invisible de su justicia, mientras los vestidos de boda resplandecían como lino fino, limpio y resplandeciente, y las puertas del gran banquete se cerraban con un sonido que no era de juicio, sino de consumación eterna. Y así quedó el eco de su voz, resonando en los salones del reino. Muchos fueron llamados, pero pocos fueron escogidos, y ese eco aún recorre la historia,
como una red invisible que se sigue arrastrando entre los días, atrapando a toda alma que respira, atrapando al sabio y al necio, al obediente y al indiferente. Porque no hay lugar donde esa red no alcance. Y cuando finalmente sea recogida, cuando los ángeles se sienten y se paren, no habrá más oportunidades, no habrá más demora, no habrá más excusas, solo quedará la verdad que fue predicada desde el principio, la misma que dijo que el reino era como un tesoro escondido, como una perla preciosa, como una semilla pequeña, como una levadura que todo lo invade, como un juicio que vendrá sin aviso, como una puerta que puede cerrarse para siempre. Y ahora, mientras ese día no llega, el Maestro sigue sembrando, sigue llamando, sigue invitando, sigue advirtiendo, sigue esperando, y esa es la gracia más insondable del reino, que el mismo Dios que puede cerrar la puerta es también el que la mantiene abierta mientras haya un corazón dispuesto, una rodilla doblada, una lámpara encendida, una oración que se atreva a tocar el cielo, un corazón que diga, yo también quiero entrar, un alma que diga, yo también quiero vestirme, un clamor que diga, yo también estoy esperando al esposo, porque cada parábola no fue contada para entretener, sino para confrontar, para despertar, para transformar, para hacer temblar la tierra del alma y volverla a arar con la verdad eterna de Dios, esa verdad que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, esa que discierne las intenciones del corazón y revela lo que ningún hombre puede ver. Y si alguna parábola te tocó, si alguna imagen quedó grabada en ti, si alguna semilla fue depositada en tu alma, no la descuides, no la entierres, no la cambies por afanes o por la rutina. Cuídala como lo haría el sembrador. Protégela como lo haría el padre que corre. Aliméntala como la viuda que insiste. Vístela como el convidado que honra la boda, porque no sabemos cuándo llegará el clamor, ni cuándo será echada la red, ni cuándo se cerrará la puerta, ni cuándo volverá el esposo, pero sabemos que Él viene, y viene con poder, con gloria, con juicio y con recompensa, y el que fue hallado fiel entrará al gozo eterno de su Señor. Pero el que fue negligente, el que no quiso, el que fingió, el que rechazó, el que se burló, será echado afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y ahora, en este último instante, imagina la sala del banquete aún encendida, las sillas aún tibias, el rey aún presente, el vestido colgado, la lámpara encendida, la red aún en movimiento, el esposo aún por llegar, y tu nombre todavía sin pronunciar, como una página en blanco que espera ser escrita, como una historia que puede aún doblarse en dirección al reino, porque esta historia, aunque parezca antigua, sigue ocurriendo, sigue hablándose, sigue llamándote, y el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las almas, porque las parábolas no terminaron en la Escritura, siguen en nosotros, siguen en ti. Y si alguna vez pensaste que eras solo una historia más, una figura sin nombre, una lámpara sin aceite, un pez en el fondo del mar, una invitación perdida, entonces escucha esta última verdad. El Padre aún está esperando verte entrar, vestido de gloria, con el rostro humillado, con las manos abiertas, con el corazón ardiendo, para decirte como dijo aquel día al hijo menor muerto y resucitado, perdido y hallado: ven, entra, siéntate, este banquete fue preparado para ti, porque ese es el amor del reino, y ese es el misterio que se nos ha revelado, que fuimos llamados no solo a oír, sino a entrar. Si esta serie tocó tu espíritu, y entendiste que el reino es más que religión, comenta abajo: quiero estar dentro, vestido y despierto, y sabremos que eres uno de los que aún tienen la lámpara encendida. Suscríbete si deseas seguir descubriendo más verdades escondidas en la palabra, y comparte este video con alguien que aún está afuera, para que también sepa que el banquete aún lo espera.